Eh, Como saben, yo siempre hago como este, este reconocimiento de lo que hemos hecho hasta hoy. Hemos estado estudiando Romanos todos los miércoles y los lunes hemos estado estudiando la palabra como pues desde temas que son un poco más generales, como más esenciales de la fe, y que de pronto alguien que no esté siguiendo el hilo del estudio de Romanos igual pueda conectarse los lunes y tener como comidita nutritiva. En estos días he estado, desde hace como un mes, empecé a estudiar Proverbios, como por mi cuenta, en mi tiempo con Dios. No sé si ustedes han leído Proverbios, el libro de Proverbios, de pronto para los que han sido cristianos de hace muchísimos años, los que tienen o son católicos, son cristianos, o han estado leyendo o estudiando Proverbios desde hace muchos años, pues saben que es un libro súper interesante, pero por lo menos a mí me pasaba que Proverbios era como un libro como que yo decía, sí, es una nota, hay mucha sabiduría en Proverbios, pero pues siento que ya lo sé todo, como que siento que repite muchas cosas y no logro como sacar tanto, amigos. Me faltaba Espíritu Santo mientras leía Proverbios porque les quiero decir que en este tiempo que he estado leyendo Proverbios nuevamente ha sido impresionante todo lo que he aprendido, todo lo que he podido sacar. Entonces, bueno, no vamos a hacer como tal un estudio de Proverbios, pero sí voy a empezar a utilizar para los devocionales de los lunes proverbios, porque estoy sacando una información y un conocimiento que no tenía, como que siento que Dios me está revelando nuevas cosas y obviamente a medida que vamos madurando, hola Dani, buenos días, a medida que, ¿eres tú mi hermana o eres tú otra Daniela? Perdón. A medida que vamos madurando, también la revelación que nos va entregando Dios es distinta y va también de acuerdo como al nivel del crecimiento que vamos teniendo. Otra Daniela, que también eres mi hermana. Entonces, bueno, hoy vamos a leer Proverbios 1, capítulo 1. ¿Alguien está leyendo la Biblia conmigo? Yo siempre les pregunto esto para poder darles tiempito antes de empezar y que todos estemos como eso, súper, gracias por levantarme los deditos, súper, espectacular. Ay, me encanta, están muy juiciosos. Bueno, entonces vámonos al capítulo 1 del libro de Proverbios. Proverbios es uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento y bueno, está espectacular lo que aprendí hoy, que seguramente muchos de ustedes de pronto ya lo saben, pero lo vamos a profundizar hoy. Entonces, capítulo 1 de Proverbios y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿va? ¿Listos? Entonces dice, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, es una versión como un poquito más moderna, pero pues si están leyendo en otras versiones no pasa nada. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí conmigo? Bueno, el libro de Proverbios, como arranca explicando, es un libro que nos enseña sabiduría y todo lo que tiene que ver con la conducta humana. Entonces es un libro espectacular porque nos habla desde la prudencia, el carácter. Uno de los libros que más habla sobre el carácter del hombre es el libro de Proverbios. Y a la final, la Biblia, vez tras vez, en todos los libros, a través de todas las historias, que en realidad es una misma historia contada desde diferentes como contextos, nos está hablando de la importancia, gente esperando para entrar. Qué pena es que alguien me escriba aquí en el chat. Amigos, yo no tengo código, entonces no hay nadie esperando para entrar. Qué raro. De pronto, ya sé, es que estoy viendo en el chat. Trato de cerrar sesión.
Qué raro, sí, no. Entonces, bueno, perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Amigos, ayúdenme. Perdí el hilo. Ah, bueno, que todos los libros de la Biblia nos hablan del carácter. Entonces, si nosotros leemos cualquier carta paulina en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, que son estos libros escritos por Pablo, habla del carácter, la formación del carácter. Y Proverbios hace exactamente lo mismo, tratar el carácter del hombre a través de qué, de las decisiones que tomamos y de la escucha activa que tenemos en nuestra relación con Dios, de la escucha que tenemos a la voz de Dios en nuestra vida y de seguir sus pasos y sus mandamientos. Entonces, quiero como empezar como a diseccionar de alguna manera versículo por versículo para luego llegar al punto clave de este texto, que es el temor de Dios. ¿Listo? Entonces, en otra versión de la Biblia dice, entonces, ¿para qué existe Proverbios? Responde un poquito como a esa pregunta, ¿no? Entonces dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir dichos profundos. Entonces, Proverbios no es solamente una información espiritual, como les decía ahorita, trata de la formación del carácter. Y algo que me encanta es que la sabiduría bíblica, o sea, la sabiduría que nos enseña Dios, no es una sabiduría que nos lleva a saber más, sino que nos invita a vivir mejor. Dios no quiere simplemente que los creyentes seamos sinceros, sino que la invitación de Dios es a que seamos personas sabias. ¿Por qué? Porque la sabiduría, Salomón, que fue este rey ilustre, ejemplar, que la Biblia menciona y que destaca, que fue un hombre de verdad, el hombre más sabio del mundo, porque fue el hombre más sabio del mundo, porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría. Él no pidió riqueza, él no pidió más mujeres, él pidió sabiduría, porque él entendía que a través de ser una persona sabia, eso le iba a dar favor con Dios, favor con los hombres, eso le iba a abrir puertas, eso le iba a llevar a lugares a donde el dinero no te puede llevar. La sabiduría abre puertas que todas las riquezas del mundo no te van a poder llevar. Entonces, la invitación que quiero hacerles ahorita es, quiero que consideren por un momento, si ustedes en este momento Dios les dijera, pídeme lo que quieras en este momento. ¿Qué es eso que tú quieres? Pídeme lo que quieras. ¿Qué le estarían pidiendo a Dios en este momento? Claro, yo entiendo que muchas veces estamos en situaciones de nuestra vida en donde, no sé, tenemos a alguien enfermo o estamos atravesando un momento súper difícil económicamente y uno seguramente lo primero que va a pedir es como solucionar eso, ¿no? Como salir de esas situaciones como que son más urgentes. Pero la invitación hoy es empecemos a anhelar mucho más la sabiduría, porque la sabiduría nos va a llevar a lugares que otros lujos no. Vamos a irnos al versículo 3 que dice, para recibir instrucción, esta creo que es la nueva versión internacional, que es la que estoy diseccionando, para recibir instrucción en prudencia, justicia, juicio y equidad. Ese es el versículo 3. Estamos como dividiendo estos 7 versículos. Aquí Proverbios baja esa espiritualidad, la baja como algo mucho más práctico, lo aterriza, ¿no? Entonces, ¿qué significa la prudencia? Prudencia es una persona que sabe actuar con discernimiento. Una persona prudente es una persona que actúa teniendo dominio propio y discernimiento. La justicia es vivir correctamente delante de Dios y de otros. El juicio es tomar buenas decisiones. La equidad es a tratar a otros con rectitud. Entonces, acá es súper importante la fe, tenemos que bajarla a la práctica. La fe no solamente se cree, se practica. De nada nos sirve a nosotros gritar a los 4 vientos que creemos en Dios o que tenemos fe en Dios, independientemente de la religión, ¿no? Porque hay mucha gente que es católica, hay mucha gente que es cristiana y creo que en ese debate como que en esta comunidad no vamos a entrar en un debate de si hay que ser cristianos o católicos porque respeto profundamente la fe cristiana y la católica. Pero ¿de qué me sirve gritar a los 4 vientos que voy a iglesia cristiana o que voy a la misa o que oro a Dios todos los días o que leo la palabra si dentro de mi actuar no hay prudencia, no hay justicia, no hay juicio, no hay equidad? Que en resumen eso es amor, cuando yo actúo desde ese lugar.
El versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Una persona en otra versión que les leí ahorita, para dar sagacidad o audacia a los simples. Ese simple no es tonto, es inexperto. Nuestro orgullo que dice constantemente, ah, sí, yo ya sé. Pero la sabiduría que dice, enséñame. Uno reconoce a un sabio porque aún siendo mayor, es una persona que se enseña bien. Ese es uno de los atributos de la sabiduría. Tiene un corazón enseñable, no tiene un corazón orgulloso. Porque además la Biblia dice que Dios se aparta de los orgullosos. Dios mira de lejos a los de corazón orgulloso. Y a los que tienen un corazón humilde, es decir, a las personas que son enseñables, que es como, uy, qué rico, yo quiero seguir aprendiendo, no quiero parar de aprender, soy un aprendiz constante, por más de que sea el más crack en mi área en la que me desenvuelvo, por más de que yo sea el teso más teso de mi trabajo, si yo tengo la capacidad de ser humilde y de dejarme enseñar, eso nos hace sabios. El versículo 5 y 6 dice que él oirá al sabio y aumentará el saber. Dice que el sabio escucha estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, la palabra de los sabios y sus enigmas, eso que está diciendo que el sabio no es el que lo sabe todo, es una persona que sigue escuchando y que crecer en Dios requiere esa humildad constante, que era lo que estaba hilado al versículo anterior. Y en el versículo 7, que es en donde quiero que nos detengamos hoy y analicemos un poquito, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Acá quiero que empecemos a entender un poquito de dónde viene el tema del temor de Dios. Lo hemos tocado por los laditos en otros devocionales, pero quiero que hoy profundicemos un poquito en por qué es tan importante hablar del temor de Dios, por qué la Biblia menciona tanto temor de Dios y cómo creer y pensar correctamente acerca de este concepto. Entonces, lo primero es, qué curioso que los proverbios, es un libro de sabiduría que enseña sobre la conducta, no empieza hablando del éxito de las relaciones o de las finanzas, sino del temor de Dios. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué empezar hablando por aquí? Proverbios 1:7, exactamente. Sí, estamos leyendo Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 7, y puntualmente en el que hoy nos vamos como a centrar es en el versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Entonces, capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero los necios que hacen desprecian la sabiduría y la instrucción. Acá nos está hablando de un hombre sabio y de un hombre necio. Y cómo actúa el hombre sabio y cómo actúa el hombre necio. Me parece muy bacano que no dice uno de los principios o una parte del camino o un complemento espiritual es el temor de Dios, sino que dice el principio, el fundamento sobre el cual se sostiene la sabiduría es el temor de Dios. Y aquí quiero explicarles qué no es temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a que Dios nos castigue. Temor de Dios no es un terror constante. Temor de Dios no es vivir esperando a que algo malo me pase. Temor de Dios no es una relación basada en la amenaza. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Esa no es la clase de temor del que habla la Biblia. En cambio, que sí es temor de Dios, esto viene de una palabra clave que es yirá. Ese temor es yirá, que significa reverencia profunda, asombro, respeto santo, reconocimiento de autoridad y conciencia de la santidad de Dios. Se los voy a repetir. Reverencia profunda, asombro, respeto santo, reconocimiento de su autoridad y conciencia de su santidad. ¿Y eso qué significa? Que estamos viendo a Dios correctamente. Cuando en nosotros aumenta el temor de Dios, es porque estamos empezando a ver a Dios de manera correcta y sin filtros. Nosotros cuando estamos apartados de Dios o cuando empezamos a vivir una vida lejos de Dios, lejos de nuestra fe en Dios,
es como si nos hubieran puesto muchas capas como como de un manto. Y hace que nosotros, si saben, cuando uno jugaba cuando chiquito y se ponía las sábanas en la cabeza, como que uno apenas veía como las siluetas y empezaba a jugar y a correr y lo que fuera. Y háganse de cuenta que ver a Dios es ver a Dios a través de sábanas. Es como que tú hasta ahora puedes ver como una silueta de algo que está por allá lejos, no sabes exactamente a qué distancia está, sabes que es grande, pero lo sientes tan distante. Y a medida que vamos corriendo, caminando hacia Dios y aún ya diciendo que somos cristianos y aceptando a Dios como nuestro Señor y Salvador y empezando a leer la Biblia, es como si retacitos de sábana se nos quedaran en los ojos. Y a medida que nos vamos acercando, se siguen quitando como pañuelitos de nuestros ojos que nos empiezan a llevar a ver a Cristo correctamente, que nos empieza a llevar a Dios correctamente. Entonces, cuando nosotros ya vemos a Dios a través de esa reverencia profunda, de ese asombro, de ese respeto santo, de ese reconocimiento de autoridad, de la conciencia de la santidad de Dios, es porque ya casi no hay velo en nuestros ojos. Estamos viendo a Dios como realmente Él es. Y eso hace que yo me posicione también correctamente delante de Él. Yo les he contado antes que un amigo mío, que bueno, que es cantante, él alguna vez le hicieron una entrevista que me parece súper interesante, en donde él decía que cuando él se acercaba a hablar con Dios, a pasar tiempo con Dios, le gustaba mucho mencionar los nombres de Dios antes de empezar a orar. Y él hizo una semejanza con una película, creo que es la del Señor de los Anillos. Perdónenme para los que sean muy fans de ese tipo de películas, yo la verdad soy muy mala viendo esas sagas, no sé por qué nunca he sido muy de ver ese tipo de sagas, pero creo que es El Señor de los Anillos, si no estoy mal, decía como que una de las princesas, yo no sé cómo funciona, me corrigen si estoy mal, pero que una de las princesas como que, o una de las viejas que era una guerrera, se presentaba delante de uno de los reyes y empezaba a decir rey del no sé qué del norte, del oriente del no sé qué, y empezaba a mencionar como todo el poder y el dominio sobre el cual este rey, sí, todos los lugares sobre los cuales este rey tenía dominio. Y empezaba a decir, tú que eres el rey del no sé dónde, que cubres las montañas del oriente, que vas hasta los mares del no sé qué. Y como que mi amigo decía, antes de yo decir cualquier cosa, pedirle cualquier cosa a Dios, me gusta mencionar sus nombres porque eso me demuestra o me hace recordar el abismo gigante que hay entre él y yo, entre comillas, en términos de la grandeza de él. Y eso me posiciona en un lugar correcto a mí. Entonces, imagínense que cuando nosotros, antes de empezar a orar y a pedirle a Dios cualquier cosa, dijéramos, el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, el santo, 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 el juez justo, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el fuego consumidor, el Dios de los ejércitos, Padre de mi vida, aquí estoy. O sea, imagínense uno con esa reverencia presentarse delante de Dios. Eso hace que nosotros nos posicionemos en el lugar correcto. Que antes de empezar es que tú no hiciste lo que yo quería, es que tú no me diste lo que yo estaba esperando, es que cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo, antes de yo venir, o incluso decirle, Señor, yo quiero y necesito, dame, dame. O sea, antes de que nuestra boca diga cualquier barra basada, estamos entendiendo con qué reverencia, con qué conciencia de su santidad tenemos que presentarnos. Ustedes se han visto todas estas películas medievales cuando le dan acceso a la gente a la habitación donde está el trono del rey, la gente cómo se presenta de rodillas. Antes la gente no caminaba como, "Ah, hola, mira, ¿qué más?". No, la gente de entrada le hacía reverencia al rey, porque había una conciencia de qué, de esa reverencia, de alteza, de grandeza. Y a eso se refiere el temor de Dios en Proverbios. Y dice que el principio de la sabiduría, si una persona quiere ser sabia, lo primero que tiene que tener es temor de Dios. Porque ¿qué pasa con el temor de Dios? El temor de Dios nos lleva a tener humildad y reconocimiento de la grandeza de Dios. A mí me gusta mucho porque, claro, toda la vida
al principio cuando yo era muy niña y me decían el temor de Dios, cuando tú piensas en la palabra temor, temor te lleva a pensar en miedo. Entonces yo pensaba que yo tenía que tenerle miedo a Dios para poder ser sabia. Y cuando luego pues, fui creciendo y me fueron enseñando la palabra y me fueron explicando cómo para nada, no tiene nada que ver con miedo, tú no tienes por qué tenerle miedo a Dios porque Dios es tu padre, o sea, Él es tu mejor amigo, Él es tu padre, Él es tu consolador, Él es un juez justo, Él es bueno, no hay que tenerle miedo. Entonces, claro, ya toda mi vida aterricé el concepto de que yo no tengo que tenerle miedo a Dios, pero hace poco estaba escuchando la prédica una de las que fue como mis pastoras en Bethel, en la iglesia en la que yo estuve haciendo mi estudio ministerial el año pasado. Ella es una pastora sudafricana, se llama Hailey Brown, y ella hace poquito predicó sobre uno de los temas que ella más predica, que es el temor de Dios. Y ella estaba hablando de, claro, el temor de Dios se refiere a esa reverencia, a esa conciencia de la santidad. Dijo, pero sí tiene que haber un poquito de miedo. Y yo quedé como, no, pero ¿cómo así? O sea, me cambiaron otra vez el cuento. Yo ya por fin había aterrizado en mi cabeza que el temor de Dios es reverencia. ¿Cómo me vienes a decir que tiene que haber un poquito de miedo? Ella explicó algo que ya lo entendí, se los quiero enseñar a ustedes, y es que el temor de Dios se va a ver diferente dependiendo de qué lado de la cruz estemos. Cuando yo estoy del lado correcto de la cruz, es decir, cuando yo estoy del lado victorioso, cuando yo ya acepté a Cristo en mi corazón, cuando yo camino en santidad con Dios, cuando yo estoy caminando una vida de santidad con Él, la grandeza de Dios me da seguridad, su poder me da descanso, su autoridad me cubre, su nombre me empodera. Pero cuando yo estoy del lado incorrecto de la cruz, cuando yo no estoy alineada con Él, su santidad me confronta, su gloria me incomoda, su nombre hace temblar hasta las tinieblas. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él. Si eso no me hace temblar a mí cuando yo estoy del lado equivocado, entonces no sé qué lo va a hacer. Pero ahí fue cuando entendí que sí, el temor de Dios causa un poquito de miedo y tiene que causar temblor en nosotros si no estamos caminando en integridad. Tiene que hacernos temblar cuando estamos tomando en vano el nombre de Dios. A mí me confronta mucho, y creo que esto también lo hemos hablado antes en otro devocional, y es pensar que mucha gente, porque esto está en la Biblia, amigos, esto que les voy a decir está en la palabra, muchísima gente va a mencionar el nombre de Dios, va a predicar la Biblia, van a utilizar la palabra de Dios para predicar, van a utilizar el nombre de Cristo para predicar, pero van a llegar a encontrarse cara a cara con Dios y Dios les va a decir, no te conozco, no sé quién eres, no te conozco. Porque se basó nuestra vida de fe en usar mucho el nombre de Dios, pero poco en tener comunión y reverencia a Dios. Y es muy importante, amigos, que nosotros no estemos utilizando el nombre de Dios en vano. Si nosotros estamos simplemente utilizando la carta de, ay, pero es que yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago todo esto por el Señor, pero no hay una intimidad real y no hay una vida de rendición y de caminar en esa sabiduría que es el temor de Dios, es muy probable que eso esté sirviendo solamente para una fachada de santidad, pero no para una vida que de verdad esté siendo transformada en nuestro interior, porque es que la vida de Cristo tiene que ser, la vida de Cristo tiene que crecer dentro nuestro. Es necesario que vivamos una vida de rendición y yo sé que les hablo mucho de esto, o sea, yo termino, ustedes podremos estar hablando de lo que sea en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, lo que sea, cualquier historia, cualquier aprendizaje, la enseñanza más boba sobre el amor, o sea, lo que sea que yo les esté hablando en la Biblia, siempre por la historia que he vivido con Dios, voy a terminar llevándolos a Gálatas 2:20 de alguna manera. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, fui crucificado junto con Él y resucitado con Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y porque siempre terminamos llegando a este punto, porque no importa
¿Qué tanto leamos proverbios? No importa qué tanto vayamos a la iglesia. Amigos, yo les aseguro que al diablo no le da miedo que nosotros vayamos a la iglesia. Al enemigo no le genera nada que yo me siente por las mañanas a leer la Biblia. Al enemigo le genera pánico es que eso que yo estoy leyendo en la Biblia, eso que yo estoy aprendiendo en la iglesia, realmente yo lo empiezo a poner en práctica y yo empiezo a rendir mi vida a los planes de Dios. Cada vez que yo hago algo que me aleja de las distracciones, cada vez que yo hago algo que hace que yo me decida más y más por Dios en mi vida, cada vez que yo le doy el lugar más alto en mi corazón, cada vez que yo le doy el lugar de mayor prioridad a Dios en mi corazón, ahí es cuando el infierno tiembla. Ir a una iglesia no nos asegura nada. Ir a sentarnos a leer la Biblia 1 hora no nos asegura nada. Vivir una vida conforme a lo que esta palabra dice, eso sí hace que el infierno tiemble. Ayer estábamos en la iglesia con mis papás y pues con mi familia, eh, y estaban predicando sobre alcanzar la madurez en nuestro caminar con Dios. Y me parece muy bonito porque, claro, la madurez implica muchas cosas, implica que le demos el lugar a Dios en nuestra vida, implica que a través de las dificultades seamos personas que somos capaces de responder con gratitud y con alegría. Eso lo dice Filipenses y lo dice en diferentes partes Pablo en las cartas paulinas. Es como que estemos alegres constantemente, que respondamos a las tribulaciones con alegría. De hecho, hace poquito lo leímos en Romanos, como nuestro corazón se puede llenar de confianza, porque a pesar de las dificultades, eso lo que produce en nosotros es esperanza. Pero realmente lo que más nos va a hacer alcanzar la madurez en nuestra fe, que a la final madurez yo creo que también es uno de los atributos de la sabiduría nos lleva a la madurez, porque las experiencias de lo que hemos vivido nos lleva a crecer, a madurar, a coger callito. Pero lo que más va a hacer que crezcamos en madurez es permitir que Cristo crezca en nosotros. Y desafortunadamente, la forma en la que Cristo más crece en nosotros requiere de un proceso de muerte de nosotros. Y obviamente yo no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual, de una muerte como de nuestro ser, como de, no es una muerte espiritual, todo lo contrario, eso produce vida espiritual. Pero lo que muere en nosotros es como partes de nuestra alma, como todo lo que fue formado en nosotros en nuestra vida hasta el día de hoy, nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros sueños, todo lo que es del yo, tiene que morir para que Cristo crezca. Y eso implica mucho dolor. Pero eso va a ser lo que mayor sabiduría produzca en nosotros. Y eso que aumenta en nosotros el temor de Dios. Cuando estoy del lado correcto de la cruz, todos esos nombres de Dios que yo les leo ahorita, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, el juez justo, el todopoderoso, el fuego consumidor, esos nombres me llenan de confianza. Pero cuando estoy del lado equivocado, estos mismos nombres deberían hacerme temblar. No porque Dios sea malo, sino porque su luz, la luz de Dios, expone toda oscuridad. El temor de Dios que debe producir en nosotros, amigos, humildad, obediencia, un corazón dócil, enseñable, discernimiento, límites sanos. Una persona que es necia desprecia la corrección. Una persona que es necia rechaza la instrucción, no quiere rendirse, no está dispuesto a que le digan qué tiene que hacer. Y a mí me preocupa porque me siento muy tía cuando digo esto. Mm, pero yo veo mucho, por ejemplo, mi generación. De hecho, ni siquiera la generación detrás, que es la generación Z, sino mi generación, los millennials. Veo en los millennials mucha rebeldía. O sea, de hecho, la generación que viene detrás nuestro, por estadística, es de la generación que más está asistiendo a la iglesia. ¿Sabían eso? Eso me alegra un montón. Me parece espectacular. Dicen que la generación Z es una de las generaciones que más está llenando las iglesias cristianas en todo el mundo.
wow, gloria a Dios, espectacular. Pero mi generación, los millennials, somos una generación que fuimos como los sindicalistas, yo no sé, como que si ustedes se ponen a ver todos los movimientos como peliones en el mundo, es como dirigido por millennials, o sea, como que todo lo que fue como el movimiento, o sea, y yo no estoy hablando tampoco aquí, no estoy entrando a, ay, todos los movimientos malos, sí, pero todo lo que tiene que ver con pro aborto, todos los movimientos LGBTQ, XYZ, no sé qué, millennials, o sea, nuestra generación, mi generación, se ha encargado como de levantarse en contra de todo, ni siquiera la generación detrás está en búsqueda de la verdad y en Cristo está encontrando la verdad, espectacular. Mi generación fue una generación que está como tratando de romper muchos esquemas y muchos estándares. ¿Por qué? No tengo ni idea cuál es la raíz de este comportamiento. Seguramente el hecho de que el mundo nos cambió a nosotros, o sea, nosotros migramos de jugar afuera en la calle a tener celulares 24/7, la generación Z ya creció con pantallas. No sé si eso tenga que ver, pero siento que hay como algo muy fuerte y es que hay mucha necedad en los millennials, mucha necedad, desprecian la corrección, rechazan la instrucción, no quieren rendirse, creen que saben más que Dios. Hay un montón de gente que se levantó como argumentando, sí, de 1981 a 1996, full necios. Y en cambio siento que la generación que está detrás es una generación que se va a levantar en la sabiduría de Dios porque están escuchando, se dejan enseñar, están honrando la autoridad, entienden que el temor del Señor es protección, no limitación. Y ahí como que quería preguntarles, teniendo en cuenta la descripción que acabamos de hacer de el necio y el sabio, no me tienen que responder a mí, no tienen que escribirlo en el chat, ¿se consideran una persona necia o una persona sabia? Cuando alguien los corrige, desprecian la corrección, rechazan la instrucción, no quieren rendirse, les cuesta rendir, soltar el control, creen que saben más que Dios o creen que saben más que una persona que les va a enseñar, o son una persona que les gusta escuchar, se dejan enseñar, honran la sabiduría de Dios y de las personas que Dios ha puesto, entienden que el temor del Señor es protección y no una limitación. Y por último les quiero dejar esta pregunta que cuando yo me la hice leyendo este capítulo de Proverbios me dejó pensando un buen rato y es, ¿mi vida refleja reverencia o solo familiaridad con Dios? Porque también hay un tema ahí, es que yo me siento muy familiarizada con Dios, porque llevo toda la vida siendo creyente. Y a veces esa familiaridad nos, nos lleva a tener posturas en nuestro corazón que no reflejan la reverencia que deberíamos tener. O sea, mi invitación hoy, más, además de que se hagan esa pregunta, es volvamos a presentarnos de rodillas delante de Dios. Yo no sé si esto puede incomodar a algunos, este concepto, pero yo he estado practicándolo y he encontrado a Dios, bueno, lo llevo practicando un año y medio, pero antes de ese año y medio yo no adoraba o no venía al lugar secreto de rodillas, simplemente era como me sentaba en la cama y leía y gracias a Dios, jiji, jaja, chao. Y desde hace un año y medio, esta práctica sí la retomé mucho estando en la escuela ministerial, volví en mis tiempos con Dios como, aunque no, lo volví una disciplina, volver a estar de rodillas delante de Dios. Y quiero que esa imagen de estar de rodillas no la asocien simplemente como con súplica, sino con rendición. No nos arrodillamos porque estamos rogando por algo, nos arrodillamos porque ese es el lugar, ese es nuestro lugar delante de Dios. Amigos, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Este es el espacio. Ay, gracias, Cami, que escribiste la pregunta ahí en el chat.
No tienen necesariamente que ser solo preguntas, pueden compartir algo que han estado sintiendo, que han aprendido ustedes sobre el temor de Dios, con que lo han asociado antes. Nada, no hay preguntas. A mí dice, ¿cómo crees que podemos volver a avivar o aumentar el temor de Dios? Yo creo que es, para mí, desde una idea muy práctica, lo que les decía ahorita, volver a estar de rodillas delante de Él. Yo volví a sentir mucho temor de Dios porque yo venía de estar en una relación muy como familiar con Dios y no es que esté mal, o sea, Dios también quiere que nos sintamos. O sea, una imagen que me gusta mucho es la imagen de Juan, el discípulo amado. Él se recostaba en el pecho de Jesús. O sea, esa también es la cercanía que Dios anhela que tengamos con Él, que nos imaginemos que podemos ir a estar sentados en su regazo, recostarnos en su pecho, correr a sus brazos, decirle papá. Esa dulzura y esa ternura en la relación es necesaria, pero también es el reconocimiento de quién es Él. Como que, pucha, yo no puedo estar, claro, yo me expreso de formas, ustedes ven que yo digo a Dios como parce o pana o men, ok, o sea, como que yo tengo yo siento esa confianza con Dios, pero hay momentos en que yo reconozco frente a quién estoy. En algún momento les voy a hablar sobre los 7 espíritus del Señor. Esto es un tema muy profundo teológicamente, a mí me tomó muchos años entenderlo, pero luego lo hablaremos. Y uno de los espíritus que carga el Señor es el temor de Dios, o sea, el temor del Señor. Y ese es un espíritu que viene junto con la presencia de Dios y a veces se manifiesta más fuerte. Y hay momentos en que yo estando aquí en mi habitación, pasando tiempo con Dios y siento la presencia de Dios, a veces es una presencia de Dios que es muy dulce, muy tierna, que viene a traer confort y consuelo, pero a veces la presencia de Dios viene con temor de Dios y yo se me ponen los pelos de punta y no puedo hacer otra cosa más que estar de rodillas delante de Dios. Y creo que es muy importante que nosotros nos hagamos conscientes de que Dios es real, amigos. O sea, nosotros no estamos hablando de una fábula. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de algo ajeno, que solamente pasa con algunas personas. Amigos, nosotros todos tenemos acceso a la presencia de Dios, pero ¿qué tanto la estamos anhelando? ¿Qué tanto estamos pidiendo por esos encuentros con Dios? A veces la presencia de Dios no se manifiesta en nuestra vida, no porque no tengamos acceso a ella, sino porque no la pedimos y no la deseamos. Yo soy muy consciente de que muchas veces que yo estoy pasando tiempo con Dios y estoy simplemente yendo como a la segura, entre comillas, o como que no tengo mucho tiempo, entonces simplemente me voy a sentar y voy a leer la Biblia y ya está. Y hay momentos en los que mientras estoy leyendo la Biblia, yo puedo sentir en mi corazón como el Espíritu Santo incomodándome, como de búscame, porque yo puedo ser hallado todavía. Búscame mientras puedo ser hallado. Y ahí, en esos momentos, yo reconozco que el deseo de Él es mucho más fuerte que el mío. El deseo de presentarse, el deseo de entrar, el deseo de llegar, el deseo de romper con mi agenda es más fuerte en Él que en mí. Pero Él no va a llegar a irrumpir a hacer un show si yo no lo estoy deseando también. Y cuando yo logro dejar todo de lado, rompo con mi agenda y me arrodillo delante de Él y reconozco su grandeza, me invade el temor de Dios y me invade su presencia y me daña, pero lo que hace en realidad es arreglarme la vida, literalmente. Y puedo sentir su presencia, llegar a mi habitación y no hay nada que yo quiera hacer distinto y yo puedo quedarme acá mucho tiempo. A veces es simplemente una hora de más. Y tampoco es como que yo me acá me quede 8 horas, no.
pero Él viene y transforma y yo puedo sentir su presencia y yo sé que Él está aquí conmigo. Y definitivamente hace que mi día tenga un giro de 180 y experimente la sobrenaturalidad de Dios en mi vida ese día. ¿Pero por qué? Porque yo lo deseé también. Y la forma en la que yo puedo aumentar el temor de Dios es deseándolo. Señor, revélate a mí correctamente. Quiero verte correctamente. Una forma en la que también podemos aumentar el temor de Dios en nuestra vida es pidiendo, es quitando ídolos de nuestro corazón. Nosotros no podemos servir a dos señores. Una de las formas más prácticas de que el temor de Dios aumente en nuestra vida es dejando de tener un corazón dividido. Cuando tenemos un corazón dividido, estamos sirviendo a dos señores. Cuando tenemos un corazón dividido, estamos sacrificando a dos personas al tiempo, haciendo sacrificios para dos al tiempo. Cuando tenemos algo en nuestro corazón que es semejante a la idolatría, y acá no estoy hablando necesariamente de tener imágenes de cera, pues cuando hablamos de la idolatría nos imaginamos como una cosa por allá, los becerros de oro, nosotros tenemos, cada uno tiene su becerro de oro, que está en constante competencia con Dios. Una relación con una pareja que tú sabes que estás obsesionado y que no lo sueltas, una relación con una persona que te genera un montón de sobrepensar, una situación económica, una deuda que no puedes dejar de pensar en eso y se te volvió un ídolo, tu propia imagen, tu propia apariencia en redes o cómo te perciban o te vean los otros, el querer agradar constantemente a alguien o a un grupo de personas. ¿Qué es eso en tu vida a quien también estás sirviendo? Y te toca constantemente negociar con Dios para poder sostener esto otro al tiempo. Esa idolatría hace que tú no puedas tener reverencia ni temor de Dios, porque tu corazón está dividido. Y constantemente, amigos, yo no estoy diciendo que yo no lo tenga, yo tengo siempre hay algo, siempre hay algo que quiere subir el corazón y competir supuestamente, porque Dios no tiene rival, pero siempre hay algo que está peleando por nuestra atención, siempre hay algo. Y yo he tenido que hacer lo que sea y voy a seguir haciendo lo que sea necesario para que nada le robe a Dios su lugar. Si es cerrar redes, cerrar redes. Si es cortar vínculos, cortar vínculos. Si es alejarme de cosas, me alejo de cosas. ¿Qué es eso que tenemos que hacer? A veces Dios no lo va a pedir, a veces Él se va a quedar callado y nos va a dejar actuar. Pero no podemos desear tenerle reverencia a Dios y aumentar el temor de Dios en nuestra vida sabiendo de entrada que hay algo que se está robando nuestra atención. Amigos, ustedes ya empezaron a escribir muchas preguntas por acá. Ay, ¿por qué no abren el micrófono? Me toca leer y es muy temprano. Mentira. Am, ¿Cómo saber si estoy sintiendo solo familiaridad con Dios y no reverencia? Cami, yo creo que uno sabe, o sea, como cuando para ti Dios es como que yo puedo hacer estas cosas así, yo puedo dejar de lado mi integridad, yo puedo mentir porque nadie se va a dar cuenta, yo puedo hacer estas cosas en lo oculto sin que nadie me vea porque pues no pasa nada. O sea, yo asocio un poquito, o sea, según lo que preguntas y de acuerdo como pues a mi vida personal con Dios, yo creo que a mí, yo me empecé a dar cuenta que yo estaba viendo a Dios de una forma demasiado familiar, también porque yo era como más, como que no honraba mi integridad, porque yo decía como que pues igual que va a pasar, nadie se va a dar cuenta, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, este pecadito oculto por aquí no afecta a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie. Y eso también tenía que ver con que yo estaba viendo a Dios como, pues como que, ay sí, como ya, quédate callado, no me expongas. Eso refleja en nosotros que no hay, como que no hay temor de Dios. Otra cosa que refleja que no hay reverencia o temor de Dios es que sí, como que se levantan cosas en nuestro corazón, como lo que hablaba ahorita de los ídolos, y también hasta la forma en la que me presento delante de Él en mi tiempo con Él. Como que no.
no me hace temblar pensar en las consecuencias de una vida separada de él. No, sí, como que no pensar en las consecuencias de mis actos, de mi forma de vivir mi fe, de mi relación con él. Majo pone, Juli, siento que soy un poco necia, especialmente con mis padres. Siento que cuando me dan un consejo, una parte de mí sabe que tiene razón, pero otra parte quiere luchar contra ellos. Desde muy chiquita me diagnosticaron un trastorno opositor desafiante. Esto hace que lo haga más consciente y filtre. Y poco, pero por dentro quiero seguir contestando, dando mi punto y que me den la razón. Gracias por lo que aprendí hoy porque me hace ser más consciente. No quiero ser necia. Majo, hermoso. Yo creo que en todos los hijos hay un poco de necedad hacia los padres. No quisiera generalizarlo, porque de pronto esa es la forma cómoda en la que yo me libero de mi propia culpa, pero yo siento que los hijos tenemos una tendencia como a ir en contra o a desafiar lo que dicen nuestros papás. No sé si hace parte como de una naturaleza pecaminosa nuestra, pero yo también siento que hay cosas que no, de pronto no tanto a medida que he ido creciendo y como que ya hay más madurez y hay más conciencia de honra hacia mis papás, pero yo creo que cuando estaba un poco más pequeña también como que todo lo que me decían no me gustaba, me fastidiaba, ellos no tenían la razón, como que es como ir un poquito en contra, como esa rebeldía, como de ir en contra de los papás. Pero mira que también parte de la sabiduría y en algún punto en Proverbios lo vamos a ver, es la honra a nuestros padres. De hecho, en ese mismo capítulo 1 tal cual, o sea, si seguimos leyendo después del versículo 7 mira lo primero que dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. O sea, ese principio de el temor de Dios, de la sabiduría, también tiene que ver con la honra a nuestros padres, que son líderes puestos por Dios, autoridades puestas por Dios. Entonces, casi que ese temor de Dios es como que el temor de Dios es aquí como un aceitico que se derrama por la cabeza, pero que cae hacia abajo. Y justo debajo de Dios están nuestros padres. Desde la autoridad puesta por Dios en nuestra vida, la primera autoridad más cerca a Dios en nuestra vida son nuestros papás. Entonces es natural que nuestra rebeldía, nuestra naturaleza pecaminosa quiere rebelarse en contra de la sabiduría de Dios en nuestra vida, que son nuestros padres. Entonces, ir en contra de eso es honrarlos a ellos. Un poquito en contra de esa naturaleza, ser conscientes, hacernos conscientes de honrarlos, de obedecerlos, de escucharlos, bueno, todo lo que tiene que ver con esa parte con nuestros papás. Pauli dice, el temor de Dios sí tiene que tener un poco de miedo, como decías, y lo veo como miedo de fallarle a Él porque es tan grande y presente. Total, es o sea, Él es tan bueno, tan justo y fallarle, qué embarrada, como que no. Julie dice, Juli, ¿cómo se va actuando, diferenciando el hombre nuevo del hombre viejo? O sea, yo sé que Dios está actuando en mi corazón, pero a veces por ser algo nuevo, siento vacío, como miedo tal vez por no saber a dónde voy o por sentir cosas nuevas. Creo que eso es que dices que la presencia viene con temor o da miedo. ¿Qué puedo hacer o cómo actuar ante esos momentos? Es que no entiendo, Julie, si te refieres específicamente a miedo como cuando Dios te manda a hacer algo nuevo que no has hecho antes, o miedo cuando estás en la presencia de Dios y sientes temor de Dios porque sientes que la presencia de Dios viene como con ese temor santo. ¿Me podrías especificar ahí, porfis? Hola Juli, buenos días. Hola, Julie. Mira que yo lo siento más, es como, o sea, sé que me estoy transformando, sé que me estoy convirtiendo en una persona nueva. Ese camino me da mucho miedo, como que hay un vacío que nunca había sentido porque pues obviamente son muchas cosas nuevas que están llegando y es como que, ok, ¿cómo tengo que tomar esto que está llegando a mi vida? Y cuando hablas de la presencia, he tenido momentos que siento una presencia, pero me da miedo sentir la presencia. Ya, ok. Entonces, bueno, son dos tipos de miedo. Miedo cuando estás como en este proceso que estás cambiando, estás siendo transformada y como que Dios, o sea, ves que tu vida está siguiendo un camino que te da un poco de susto, ¿sí? Sí, Entonces, acá te pregunto, antes de que te vayas, em, ¿te da miedo lo que te está pidiendo Dios hacer en el proceso del camino o te da miedo la incertidumbre porque no sabes qué sigue? la incertidumbre. Ok, entonces ese miedo es súper natural, Julie.
es muy normal. Yo llevo 30 años siendo cristiana, creyendo en Dios, yendo a la iglesia, viviendo una vida de fe y tengo 31 años y yo sigo muerta al susto porque no tengo ni idea qué sigue. O sea, acá donde me ves, yo estoy haciendo estos devocionales porque fue lo que Dios me mandó a hacer y lo amo y lo disfruto un montón y esto me da 1000 años de vida hacerlo, pero yo no tengo ni idea qué va a seguir con mi vida y si yo me voy a quedar dedicada toda la vida a hacer devocionales por Zoom. O sea, yo no tengo ni idea qué sigue y eso me genera incertidumbre. Esa incertidumbre es natural. En medio de esa incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? Correr a echar raíces profundas en el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando echamos raíces profundas en el amor de Dios, eso produce en nosotros confianza. Y la confianza que hace produce fe. Entonces, en medio de que tengas incertidumbre, es normal. Yo creo que todos los que estamos caminando con Dios sentimos un poco de susto cuando no tenemos claros los planes de Dios, es normal. Corre a los brazos de Dios, ahí es donde esa familiaridad, que más que familiaridad de monotonía, es una familiaridad de calidez, de cercanía con Dios, echa raíces profundas en su amor, dedícate a conocerlo, a amarlo, y en ese amor y en esa confianza tu fe va a ser aumentada para que sigas caminando aún en medio de la incertidumbre. Y ahora, por otro lado, cuando tú estás pasando tiempo con Dios y sientes que la presencia de Dios viene y sientes un poco de miedo, acá es importante entender qué tipo de miedo es. Si es un miedo como un temor reverente, como de siento la presencia de Dios, o sea, yo me remito un poquito a lo que dice la palabra y, por ejemplo, cuando los hombres de la Biblia llegaba un ángel y se les presentaba o la presencia de Dios se les presentaba, ellos sentían miedo, porque era, o sea, la presencia de Dios te genera eso, temor de Dios. Pero acá también es importante, Julie, si tú estás en un proceso de acercarte a Dios por primera vez en tu vida y Dios está limpiando cosas de tu pasado, también es muy posible que espiritualmente estén pasando muchas cosas en el ambiente. Viene la presencia de Dios y ante la luz que pasa, la oscuridad tiembla. Todo lo que había en ti que no le pertenece a Dios, que no es de Dios, todo lo que no espiritualmente es tinieblas y no es luz, empieza a revolotear. Y eso también genera un poco de miedo. Entonces, lo que tienes que hacer es que cuando estés en la presencia de Dios, renuncies a todo lo que no viene de Dios. Todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, todo lo que no venga de Dios, tú renuncia, te sacudes y chao, y disfrutas de la presencia de Dios, sin miedo. Tú, si nosotros entendiéramos la autoridad que tenemos en Cristo, no le tendríamos miedo a nada. Entonces, mi invitación también, Julie, es que cuando estés sintiendo ese temor, con tu boca a viva voz digas, gracias Padre Santo por tu presencia, yo quiero disfrutar de tu presencia y renuncio y echo fuera todo lo que no viene de ti. Todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, te vas, tú no perteneces aquí. Ya, santo remedio. Pero es importante que lo digas con tu voz en alto, porque es normal que muchas cosas así pasen cuando estamos acercándonos a Dios, si es que te estás acercando a Dios por primera vez. Listo, Juli, muchísimas gracias. Dale, Julie, un abrazo. Chao. Ay, chao. ¿Qué es esa cosita? Yo soy millennial, dice Ashley. Yo soy millennial, pero hace un año encontré a Dios y empecé a asistir a una iglesia, pero para mí sigue siendo nuevo muchas cosas, como lo que dices hoy. Eso no lo sabía, entonces es como estoy haciendo las cosas mal. Y ya es difícil tener un hábito nuevo y siempre que escucho algo nuevo es como tengo que cambiar nuevamente mis hábitos. Entonces me siento algo enredada porque realmente estoy agradando a Dios. Ashley, si sigues ahí, me encantaría como que me explicaras tu pregunta. No sé si estás por ahí. Hola, Julie. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues te entiendo que llevas, pues no mucho tiempo yendo a la iglesia. ¿Qué sientes que estás haciendo mal de lo que escuchaste hoy? Pues es que de por sí o sea, cambiar tu vida, tus hábitos, como el mundo en el que venías ya es Ujú, diferente, ¿cierto? Como ujú, simplemente solo el ser humano adaptarse a un nuevo hábito le es diferente. claro. Entonces me ha costado mucho, muchas cosas me cuestan mucho. Ok. Entonces ahora hoy dices, claro, hay que tener temor de Dios Ujú, y esa reverencia de ujú, debes arrodillarte, por ejemplo. ujú, Entonces como que ya mi chip dice,
ahora toca hacer otra cosa, Ujú, ¿sí? Y me confunde eso, ujú. porque ya lo que te digo, de por sí ya es difícil que me levante y que haga el devocional y que lea la Biblia. O sea, para mí sigue siendo difícil porque llevo Claro, 30 años no haciéndolo. claro. Entonces es eso, no sé si a la Ok. final sí estoy agradando a Dios o no. Claro, mira, yo les quiero explicar algo con esto y me parece muy chévere pues que me hayas escrito eso, Ashley, porque nuestra fe en Dios claramente nos va a incomodar porque tiene muchas cosas en nosotros tienen que cambiar. Pero lo que quiero como traerte tranquilidad con esto, Ashley, es que no sientas que todo lo que hagas lo tienes que hacer para agradar a Dios. O sea, tú ya agradaste a Dios, tú ya agradas a Dios. No tienes que hacer nada para merecer el aval o el amor, o que Dios diga, ay, Ashley sí está haciendo las cosas bien porque ya se arrodilla, pero Yuri no porque ya no se arrodilla. Entonces, puntos para Ashley, punto negativo. No, 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 así no funciona Dios. Dios es bueno. Y el deseo de Dios en nuestra vida es que lo conozcamos a Él. La fe sí nos va a incomodar y nos debería incomodar, pero tampoco tiene que ser una carga. O sea, si para ti tu fe en este momento se está convirtiendo en una carga, es porque nos estamos de pronto parando tanto en cambiar hábitos y conductas y no estamos dejando que esa transformación ocurra naturalmente. Entonces, claro, yo no te puedo decir a ti y a nadie cómo debe suceder tu transformación, porque eso es algo de lo que se encarga el Espíritu Santo. Mi recomendación, Ashley, es suelta como la lista de cosas que sientes que tienes que hacer, suéltala. Y tú solamente busca a Dios, como para ti sea cómodo. Esa invitación que les hice a que vuelvan a estar de rodillas, yo siento que más que esto no es una obligación, esto no hace parte de un ritual, la fe cristiana no es tener que sentarse a hacer X, Y, B, Z, porque eso nos llevaría de nuevo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba lleno de, reyes y de leyes y de reglas que la gente tenía que seguir para poder hallar el favor de Dios. Nosotros ya no vivimos bajo ese pacto de la ley. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Eso qué significa? Que nosotros no tenemos que hacer un montón de cosas y de esfuerzos para agradar a Dios. Dios ya pagó por ti, Él ya pagó el precio, Él te ama y claro que sí, Él te ama como eres, pero claro que sí te va a transformar y no te va a dejar igual, ¿sí? Pero no sientas que es algo que tú tienes que hacer desde tu esfuerzo. Entonces, volvamos a lo simple. Te encontraste con Dios, estás yendo a la iglesia, seguramente en tu iglesia te dicen o te recomiendan cosas que deberías hacer para buscar a Dios. Escúchalo, deja que pase de aquí a aquí, pero suelta la regla, suelta la norma, suelta el to-do list, suelta la lista de pendientes y busca a Dios como para ti se sienta más natural. Claro, sigue yendo a la iglesia, es súper importante porque vas a seguir aprendiendo cosas nuevas, pero suelta la regla y permite que la transformación se dé de la forma en la que Dios quiera que lo hagas. No sientas que tienes que arrodillarte para que se sienta más bonito y mejor. La invitación de que se pongan de rodillas, sobre todo, es para personas que llevan muchos años en la fe y que hemos olvidado y que nos hemos vuelto, que nos hemos familiarizado tanto con Dios que no hemos vuelto a estar en esa posición de rendición y de adoración. Pero la fe no tiene por qué convertirse en un peso adicional, porque por el contrario, la invitación de Jesús es a descansar y es a que le entreguemos nuestras cargas a Él, porque la carga de Él es ligera, es liviana. Entonces, no quiero que esto te genere peso adicional, sino cositas que puedes ir aprendiendo en el camino y que puedes ir poniendo en práctica a medida de que así lo sientas también y que el Espíritu Santo te vaya guiando a eso. ¿Listo? Dale, gracias. Dale. Voy a leer la última por aquí. Debo tomar una decisión entre cosas buenas. Necesito saber qué hacer, pero no una decisión mía. Quiero tomar la decisión que Dios quiera. Mm. Amigos, eso es aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es pasar tiempo con Él, eso es relación, eso es empezar a escudriñar y conocer el corazón de Dios, es reconocer la voz de Él para tomar decisiones.
Hay decisiones que seguramente, pues Dios también te dice como, pues, o sea, escoge tú, ¿qué quieres tú? Robots no somos. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer todo el día, pero si tú de verdad en este tema quieres que sea Dios el que te diga y el que te guíe, pídele a Dios dirección. Y ahí, por ejemplo, en Proverbios 3, lee Proverbios capítulo 3, que eso tiene que ver con las decisiones. Te puede ayudar mucho. Juli, me pasa mucho que lucho con la constancia. Cuando estoy caminando rectamente con Dios y ocurre alguna caída, aparece la vergüenza y me cuesta acercarme a Él. Me siento doble, como si me costara asimilar que volví a fallar en algo con lo que estoy luchando. Siento que es dificultad para enfrentar la corrección sin esconderme. A veces me pregunto si esa reacción es una forma de resistirme a la corrección de Dios y cómo puedo aprender a recibirla sin que rompa mi constancia. Wow, qué linda pregunta y qué buena pregunta. Mi Gaby, normal. Es normal que cuando recaemos en algo, cuando fallamos, cuando la embarramos con lo que sea, sintamos culpa, sintamos que eso nos aleja de Dios, normal. Pero tenemos que recordar, muy importante, que la invitación del Espíritu Santo siempre es, el Espíritu Santo nos convence en nuestro error, o sea, como que cuando viene esa cosa de, ay, pucha, yo sé que la embarré esto, yo sé que esto lo hice mal, es muchas veces el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, pero luego el que trae con eso arrepentimiento, que arrepentimiento, como lo hemos hablado muchas veces, es metanoia en griego, que significa cambio de dirección, o sea, 180 grados, cambias la dirección 180, vuelves, dejas de mirar hacia donde estabas mirando y caminas hacia un nuevo lugar. Entonces, cuando nuestra respuesta ante una falla es, listo, ya, la embarré, pero sigo adelante, Señor, perdóname, yo sé que este no es tu diseño para mí, cambio de dirección y me voy a caminar hacia donde tú sí me estás llamando. Ese es más el corazón que Dios quiere que tengamos. Cambio de dirección. Cuando nos quedamos en vergüenza, en condenación, en todo eso que ya sabemos, eso es el enemigo. Eso es el diablo que sabe que la mejor forma de sabotear nuestro caminar con Dios es trayendo culpa, vergüenza, aislamiento, o sea, nos aísla, porque eso hace que nosotros nos quedemos como, la Biblia dice que es como un perro que vuelve a su propio vómito, como que se queda ahí, patina, patina, patina y no sale de ahí. Entonces, lo primero es que identifiques por qué estoy reaccionando desde la vergüenza, desde el miedo y desde el no sé qué. Ah, es porque estoy escuchando la voz incorrecta. Cuando tu reacción es arrepentimiento, cambio de dirección, ya, lo hiciste. Eso va a hacer que cuando escuchemos la voz correcta nos dirijamos y caminemos de la forma correcta cuando fallamos. ¿Fallar va a pasar? Sí, muchas veces a todos. Yo fallo, todos fallamos, todos fallamos. Entonces, lo importante es no escondernos, sino venir a cuentas con Dios. Señor, pasó esto. Yo sé que esto no es tu deseo para mí y sé que tampoco quieres que nos quedemos patinando en esto. A veces Dios va a traer corrección, pero normalmente va a traer una palmadita acá, ya, sacúdete, sigue adelante, tengo planes contigo, no tenemos tiempo que perder. O sea, lo que he aprendido del corazón de Dios es que Él es más bien práctico. No hay tiempo que perder, hija, te amo, sigamos adelante, ya. Yo ya te perdoné, ya, sigamos adelante, avancemos. Entonces es más como que cuando fallemos es la voz de quien vamos a escuchar, la voz que nos quiere condenar y que trae como un remordimiento horroroso y que hace que nos sintamos de X y Y forma y nos aislemos. O sea, si vemos que después de fallar, lo que pasa después de fallar es peor que haber fallado, es porque estamos escuchando la voz del enemigo. Entonces creo que esa es ya, si tú ya escuchaste la voz de Dios que te llevó al arrepentimiento y al cambio de dirección, es más fácil que salgas de sea cual sea el pecado o el error o la falla en la que hayas caído. Eh, Creo que debemos entender el para qué Dios quiere que, que lo conozcamos, así viviremos con propósito. Este devocional es una respuesta a una cara con la que estaba anoche. Suelo darme palo por muchas cosas que no he podido cambiar y eso me lleva a autojuzgarme demasiado. Wow, Juli, todo lo que has dicho me ayuda en este proceso. Estoy leyendo un poco sobre la honra en Malaquías 1:6, donde dice que el Padre y el Señor reciben honra del Hijo y del siervo. Gracias, aprendo mucho. Amigos, bueno, ya al final fueron como más comentarios acerca del devocional de hoy. Espero que les haya servido, nos alargamos un poquito, pero me alegra saber que aunque esto se siente un poquito más como más práctico, más como para el día a día, justamente creo que eso era lo que estábamos buscando con los lunes, ¿no? Como que no fuera tan teológicamente denso,
sino más práctico como para nuestro día a día y nuestro actuar. Em, por estos días me estaban preguntando, justamente, Juli, ¿me recuerdas tus cuentas de redes? Porfa, amigos, desactiven redes sociales. Esto fue algo que me pidió Dios en estos días. He sentido desde hace días la invitación de Dios a no solamente como estar fuera de Instagram, sino como desactivar mis redes por un tiempo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Sí, mi day, si no me encuentran y no se asusten si no me encuentran, estoy bien, nos vamos a seguir viendo los lunes y los miércoles, solo que no, pues no voy a estar en redes, no sé hasta cuándo me tenga Dios en estas. Pero bueno, ha sido un buen descanso. Llevo 4 días y la verdad ha sido muy rico, ha sido muy necesario y creo que va a ser muy bueno estar fuera de redes. Así que ustedes van a ser mis voceros. Cuando saque podcast y episodios, se los comparto por el chat de la comunidad. Amigos, vamos a orar y vamos a entregar el resto, pues esta semana. Adiós. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, Pa. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas, Padre. Yo te pido que esto no se quede simplemente en un conocimiento que nos envanezca, que esto no se quede simplemente en información dando vueltas en nuestro cerebro, Padre. Yo te pido que podamos poner en práctica esto. Señor, es muy interesante entender cómo funciona el temor de Dios, pero solo tu Espíritu Santo puede llevarnos a verte correctamente. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en este momento que obres en el corazón de cada persona. Yo pude haber usado toda la elocuencia que tengo para enseñar algo, pero solo tú, Señor. Solo tú eres capaz de traer la revelación del Padre y del Hijo para que los veamos y los conozcamos correctamente. Gracias, Padre Santo, porque tú eres Padre amoroso, pero también eres un león rugiente, digno, santo, sin mancha. Y yo te pido, Padre, que con esa misma reverencia, Señor, podamos verte. Que ese mismo temor de Dios nos mantenga caminando, Señor, del lado correcto de la cruz. Que eso produzca en nosotros frutos de integridad, Señor, de santidad, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo. Señor, yo te pido que cada persona aquí, independientemente de su proceso contigo, de su caminar contigo, si llevan mucho o poco tiempo en la fe, Señor, puedan entender que el principio de toda sabiduría, Señor, es el temor tuyo, Padre, el temor de ti, el temor a Jehová. El oro y la plata no pueden comprar lo que solo la sabiduría que viene del temor de ti, Señor, puede producir. Llévanos a reconocerte, Señor, que nuestra boca solo hable bendición de ti. Que nuestra boca solo cante tus alabanzas, Señor. Que nuestra boca solo rinda gloria a tu nombre, Señor. Yo te pido que cada vez, Padre, cada vez más, lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos se alinee, Señor. Esa es la verdadera perfección a la que tú nos has llamado. Perfección no es ser personas libres de errores y de fallas. Perfección, según tú, Señor, es que haya coherencia, integridad en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que somos. Haznos perfectos, Señor, en ese orden de ideas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Amigos, feliz lunes. Dios los bendiga. Que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el miércoles. Juli, qué lindo estuvo hoy, de Ay, verdad. me encanta, Estaba qué alegría. llorando.
Amén, Juli, Qué gracias. lindo. Chao, mi Dani, que estén muy Gracias, bien. Juli. Gracias, Aleja. Besitos, abrazos, nos vemos el miércoles. Chao.